Bienvenidos a la sesión de economía del día de hoy. Distribución. Fase del proceso económico en la que se retribuye a cada factor de la producción la parte que le corresponde de las riquezas que ha contribuido a producir. Es una nueva fase, ya hemos visto las fases anteriores. Ya hemos visto producción, que es la combinación de factores productivos para obtener una determinada cantidad de bienes y servicios. Hemos pasado por la circulación, esa cantidad de bienes y servicios que están en la empresa, trasladarlos con medio de transporte hacia el mercado consumidor final y cobrar un dinero por ello. Ahora estamos en la distribución. Ese dinero, esa riqueza que se obtuvo, ahora se va a repartir a todos los factores que ayudaron a producir esta riqueza, ¿ya? Entonces, veamos esta forma de distribución de la riqueza. La naturaleza, ¿ya? Uno de los factores originarios de la producción. La naturaleza, tierra o recursos naturales. ¿Qué recibe? ¿Qué percibe? Renta o alquiler. El trabajo, ¿ya? Que es otra de los factores originarios, ¿ya? Recibe como retribución lo que nosotros denominamos como salario en todas sus clases, ¿ya? El factor, uno de los factores que es complementario, el Estado, que recibe tributos. Ojos, tributos lo que recibimos. Yo sé que lo que más se conoce son los impuestos, pero los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Otro factor complementario, la empresa, ¿qué obtiene? Ganancias o beneficios, ¿no? Que es por eso por la que se crea. Y el factor derivado, el capital, el capital en su forma de dinero, recibe o percibe intereses. Ahora hablaremos del salario. El salario es el precio pagado por la fuerza de trabajo y representa la compensación por la actividad humana desplegada en el proceso productivo de generar bienes y servicios. El salario, entonces entenderemos que es el pago por nuestra fuerza de trabajo, para poder nosotros, es la compensación para nosotros poder satisfacer nuestras necesidades. Y obviamente se da por la fuerza o actividad humana, tanto intelectual como física, desplegada en el proceso productivo de generar bienes y servicios. Veamos los factores que determinan los salarios. ¿Qué factores determinan los salarios? A la hora que yo como empresa nueva quiero determinar el salario que voy a poner en un país determinado, digamos que la empresa es nueva, tengo que tener estos factores en cuenta para poner el salario que necesitan mis trabajadores. El costo de vida. El costo de vida debe alcanzar para pagar los costos de subsistencia del trabajador y de su familia. Es decir, lo que yo pueda pagarle a mi trabajador debe alcanzarle para que viva él y su familia de manera decente, ¿no? Y bien, los costos de vida en un país y en determinados lugares no son los mismos. El costo de vida de acá el Perú es menor, por ejemplo, si lo comparamos con el de Francia. El costo de vida acá mismo en el Perú de capital no es igual al costo de vida en una provincia, en un departamento, es menor. Entonces hay que tener en cuenta el costo de vida del lugar donde está nuestra empresa. Los niveles de vida. Un país determina el salario de subsistencia o salario mínimo, que sería el nivel mínimo donde nosotros tenemos que pagar. Cuando llegamos a un país nuevo y tenemos que pagar un salario, lo primero que tenemos que averiguar cuál es el salario mínimo legal. Lo que legalmente nosotros estamos obligados a pagar como mínimo al trabajador. La oferta de trabajo es otro de los factores. Dice, cuando la oferta de mano de obra es escasa, los salarios tienden a aumentar. Cuando es abundante, los salarios se reducen. ¿Qué significa esto? Si yo tengo muchas personas que quieren trabajar, yo no tengo por qué poner salarios altos. Pongo salarios como el salario mínimo legal. Pero al revés, si tengo pocas personas para una determinada labor, obviamente que tendré que elevar el salario. Ejemplo, si estamos hablando de poner un anuncio para pagar sueldo mínimo, un poco más del mínimo, 800 soles, yo tendré un montón de currículos al día siguiente y no tendría por qué pagar más, porque todos están dispuestos a ganar eso, porque hay un montón de mano de obra. Pero si el puesto de trabajo requiere mucho expertise, mucha especialidad, hablar que tenga un par de doctorados, un par de maestrías, por ejemplo, varios idiomas, obviamente que el salario que yo tengo que poner es alto, porque no hay muchos que cumplan con estas características. O por ejemplo, cuando hay pleno empleo y todos están trabajando y no tengo trabajadores, tendré que pagar más salarios para poder traer a esos trabajadores de otras empresas. La productividad es otro factor.
La productividad también tengo que tenerla en cuenta a la hora de pagar salario. ¿Por qué? Los salarios tienden a aumentar cuando crece la productividad. Entonces, sí, si yo tengo gente muy productiva, los salarios tendrán que ser altos. ¿Ok? El poder de negociación. El poder de negociación de los sindicatos y las asociaciones políticas que abogan por el reparto más justo de la riqueza nacional. ¿Qué quiere decir esto? El poder de negociación lo que te dice es que no es igual tener en cuenta los salarios de una empresa que tiene sindicato que una que no tiene. La empresa que no tiene sindicato tendrá de por sí salarios más bajos porque el sindicato, obviamente, como fuerza representativa de los trabajadores, lo primero que va a buscar son salarios mejores y más adecuados. Clase de salario, veremos algunos. Según la persona que lo percibe, tenemos el jornal. Pago que recibe el obrero por cada día o jornada laborada. ¿Ya? El jornal, ¿ya?, es lo que se paga al obrero o campesino, ¿ya?, por día o jornal trabajado. Esta jornada es de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, teniendo una hora para comer. De lunes a sábado se trabaja, siendo los sábados en su trabajo solamente hasta el mediodía, pero recibiendo el pago de la jornada entera. Y se utiliza ese mediodía que salen antes para pagar la jornada de la semana. Sueldo, pago percibido por los empleados tanto del sector público como privado, que en su mayoría podrían estar en planilla, ¿ya? El honorario, son pagos asignados a profesionales y técnicos independientes por los servicios prestados. Es decir, el pago a aquellas personas que hacen un trabajo de corto tiempo específico y por el cual no es necesario y no se ve la necesidad de ponerlo en planilla. Entonces se paga recibo por honorarios por una labor o servicio prestado. Emolumentos, retribución asignada a los altos funcionarios públicos como ministro de Estado o congresistas. Estamos hablando de que dentro de la carrera administrativa pública, los emolumentos se paga a aquel que son altos funcionarios del sector público. Dieta, la remuneración que perciben los regidores municipales por asistir a reuniones, consejo municipal, son por estas reuniones extra, muy aparte de las labores diarias, por las que estos regidores municipales, los congresistas, reciben una dieta. La segunda clasificación, según el poder adquisitivo. Según el poder adquisitivo, tenemos salario mínimo legal. Es el establecido por el gobierno mediante la ley, que actualmente está en 750 y bueno, es una realidad. Este salario debería alcanzar para que una persona y su familia sobreviva, pero con 650 entenderán que con la justa se alcanzaría, con la justa, y ni siquiera eso puedo asegurar, que 750 alcanzaría o no para que viva una sola persona. Pero según el ministerio, según el Estado y el Ministerio de Economía, con esto debería subsistir una familia. Pero para eso está el concepto del salario mínimo vital, salario que permitiría al trabajador satisfacer sus necesidades básicas a él y su familia, y se calcula con que es más o menos 1.300, y lo establece el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en base a la canasta básica de consumo. Con ese monto debería una familia poder vivir y cubrir sus necesidades básicas. El salario mínimo, el salario nominal, cantidad de dinero que un trabajador percibe por haber realizado un trabajo, es el que sale en tu nómina, en tu planilla, el salario que está en cheque, el salario por el cual has firmado en tu contrato, y obviamente después es el dinero que recibe el trabajador por haber realizado ese trabajo, ¿ya? El salario real, cantidad de bienes y servicios que un trabajador puede adquirir con el salario nominal. Entiendan que es la cantidad de bienes y servicios que yo compro con mi salario real, con mi salario, nominal. Ustedes creerían que es lo mismo todos los meses y no es así. Por ejemplo, con mi salario nominal, que es el mismo en un año, imagínense, ¿ya? No puedo comprar la misma cantidad de bienes y servicios como se entendería con el salario real todos los meses. Por ejemplo, en el mes de diciembre específicamente, todo sube y mi salario nominal no alcanza para comprar lo mismo que compré, por ejemplo, en octubre, ¿no?, en septiembre. Obviamente es menos. Por eso hay una diferenciación en salario nominal y salario real. Según lo que se pague, salario por tiempo, paga por minutos, horas, días laborados. Es el pago, ¿ya?, del mes, que simplemente lo divido por semana, día, hora, y esto me sirve para poder, a la hora que me paguen mis horas extras, saber cuánto gano por hora, por minuto, por segundo, y se pueda pagar lo correcto, o también a la hora de mi liquidación saber cuánto es lo que se me debe. El salario a destajo por obra, pagado por la cantidad de unidades producidas. Este salario significa que por unidad producida a mí me van a pagar, ¿ya? Digamos que yo hago pelotas y trabajo para Vinibol.
Entonces, a mí obviamente ya se sacó un promedio de pelotas que tengo que hacer diario. Ya, digamos que son 50. Entonces a mí me pagan por esas 50 un monto diario. Si yo hago más, obviamente tendré un pago extra porque el salario se hace por unidad o por obra o por unidades producidas. Ahí tienen un cuadro de las clases de salario, ¿no? Como ya les mencioné. Y ahora hablamos del sindicato. Organización que tiene como objetivo la defensa de los derechos de los trabajadores. Su función del sindicato, la principal, es promover mejoras salariales. Recuerden que no es igual reclamar por una persona que reclamar por un grupo de personas en representación. Entonces, la principal función del sindicato es promover mejoras salariales. Defender los derechos del trabajador. Otra de las funciones es defender los derechos de los trabajadores. Los trabajadores tienen que tener el derecho de ser defendidos a través del sindicato de cualquier maltrato o cualquier problema frente del trabajador frente al empleador. Fortalecer el poder de negociación de los trabajadores. Al buscar nuevos beneficios para el trabajador, ¿ya? Es el sindicato quien busca esta negociación, ¿ya? Conflictos de trabajo. Son las tensiones y luchas que se suscitan en los centros de trabajo originados por el desacuerdo entre los trabajadores y los empresarios. ¿Cuál es la causa de este conflicto de trabajo? Una de las principales y la más conocida, los salarios bajos. Otra causa de conflictos son los maltratos de los empresarios. Cuando te maltratan, cuando te vejan, cuando, no sé, un maltrato podría ser simplemente el gritarte, ¿no? El no darte tu lugar como profesional o como trabajador, ¿no? Represalias. Las represalias es otra causa del conflicto de trabajo y se da por ejemplo, por algún motivo el empleador tiene algo personal contigo. Una represalia, por ejemplo, es querer aumentarte el trabajo, cambiarte a un sitio de trabajo que no tiene las condiciones adecuadas, o simplemente mandarte a una zona que resultaría difícil para ti por el lugar donde vives, ¿no? En manera de represalia, ¿ya? Despidos injustificados. El despido injustificado, ¿ya? Es cuando a mí me buscan o buscan sacarme del trabajo sin un motivo real. Es cuando me despiden sin un motivo real, sin nada que esté contenido en la ley, sin ningún atenuante para esto, ¿ya? Entonces, en esos momentos el sindicato tiene que, obviamente, se llega a conflicto de trabajo por estos despidos injustificados. Condiciones laborales adversas. Trabajar en condiciones adversas significa, por ejemplo, para un obrero, no tener su casco, no tener los implementos, no tener un baño, no tener un lugar donde cambiarse, etc. Formas de lucha. Paro, huelga, lockout, como ejemplo, ¿no? El paro, el trabajador detiene sus actividades productivas por 24, 48, 72 horas. O sea, un día, 2 días, 3 días. Y la huelga, los trabajadores suspenden sus actividades indefinidamente. El concepto de paro indefinido no existe. O es paro, que es hasta 3 días, o es huelga porque se vuelve indefinido. Lockout es el cierre temporal de la empresa por el empleador. Dentro de estos reclamos, que los anteriores son la forma que tienen los trabajadores para reclamarle algo, el lockout es la respuesta del empleador. Cuando ya me han hecho paro o huelga, una de las cosas que yo puedo hacer es cerrar temporalmente mi empresa para obligar al sindicato a sentarse a buscar una solución. La forma de solución: conciliación y arbitraje. La conciliación, cuando los trabajadores y el empresario se reúnen con un mediador quien propone alternativas de solución. Es un mediador que puede ser de la empresa o o fuera de la empresa, ¿no? Sin embargo, estas propuestas o alternativas de solución que da este mediador no tienen carácter impositivo, ¿ya? En base a estas alternativas se busca arribar a un consenso de solución. O sea, el mediador junta a representantes de los trabajadores, de los empleadores, y da soluciones, ¿no? Y se busca llegar a esa solución. Sí, pero no tiene carácter impositivo. Pero si no se logra la solución, se pasa al siguiente nivel: arbitraje. Ocurre cuando las dos partes en conflicto, trabajadores y empresarios, no llegan a una solución, por lo que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, un representante del Ministerio de Trabajo, interviene en calidad de árbitro, teniendo su resolución fuerza de ley. Por ejemplo, empleador: ¿cuánto quieres dar de aumento? 50%.
Trabajador, ¿cuánto quieres quieres de aumento? Yo quiero 70%. Pero en la conciliación, ¿qué te dieron? En la conciliación dijeron un 65% y ninguno estuvo de acuerdo. ¿Saben qué? El aumento es 55%. Punto. Y es ley. ¿Ya? Interés. Es el pago por el uso de dinero que se recibe en calidad de préstamo o crédito. Es la retribución por el préstamo de dinero al capital bancario y o capital financiero. Entonces el interés es el pago por usar el dinero en calidad de préstamo o crédito. ¿Por qué se fundamenta el interés? ¿Por qué deberíamos pagar interés? Se fundamenta porque es el pago de un servicio. Al prestar dinero te están dando un servicio. Entonces ese interés se da en pago a ese servicio. El pago porque es un derecho. El dinero es de la persona que te lo presta. Entonces es un derecho de él pedirte una compensación por él. El pago porque es un riesgo. ¿Qué garantía tiene el que te presta de que le vas a devolver? Algunos, por ejemplo, como el banco, sabe que algunos clientes llegarán nunca a pagarle. Por eso, dentro del interés está ese monto o pago extra por el riesgo. Y el pago por la depreciación. Toda moneda, recuerden, que se deprecia. Entonces, si yo te presto ahora y de acá a un tiempo me vas a pagar, ese dinero se va a depreciar, pero el interés te compensa esa diferencia. La tasa de interés es el precio porcentaje que se paga por el uso de dinero ajeno. Hay una tasa activa y una tasa pasiva. La tasa activa es la que paga el agente deficitario, ¿ya? Por ejemplo, el sistema financiero. Dice, cuando un banco cobra un interés por prestar dinero a una persona natural o jurídica. Esa persona natural o jurídica, ese agente deficitario, le paga una tasa activa al banco, ¿ya? Y la tasa pasiva es cuando el agente superavitario, el ahorrista, deposita al sistema financiero y el sistema financiero da esta tasa de interés pasiva. Es cuando un banco paga intereses por el dinero recibido en calidad de préstamo. Y eso es todo por el día de hoy.